que se está realizando en nuestro país, no solamente en nuestra capital, sino a lo largo de todo nuestro territorio. Y por supuesto acá nosotros en el programa tenemos el privilegio de que nos llegan muchas invitaciones y muchas propuestas para ver teatro y difundirlo. Y claro, tenemos que escoger. Y yo seguí mi instinto porque yo sospeché que lo que estaba haciendo la compañía Silencio Blanco con Antuco era algo muy original, y que yo particularmente había visto cosas parecidas, pero no exactamente como ellos están proponiendo, y no me equivoqué. De verdad, ver Antuco es una experiencia bien, bien conmovedora, además de que es una experiencia muy bella en términos materiales y estéticos, y vamos a hablar al respecto con la productora y cofundadora de la compañía Silencio Blanco, Dominga Gutiérrez. ¿Cómo estás, Dominga? Hola Antonella, muy bien, muchas gracias. Bueno, y también estamos con Camilo Yáñez, que es uno de los 5 actores, ¿son 5? Sí. 5 actores, 3 actrices, 2 actores que están en escena, además de 3 personajes, que son 3 marionetas, que son parte, así que son 8 finalmente, ahí en la escena, ¿no? Exacto, son 8 personas. Ahí, bueno, 3 moviéndose. marionetas. Y bueno, puedo entrar por la forma y el fondo, pero voy a preguntar primero por Antuco, ¿no? Porque ustedes escogen hacer un acercamiento bien particular, y que me parece que de verdad es muy bonito. La obra como que se va saltando tiempos. Lo primero que vemos es, y no se lo estoy contando porque de verdad es una experiencia verlo, es a esta abuela, ¿cierto? Que parece, y nosotros nos vamos haciendo la idea, que llega a este gimnasio en donde están, como uno sabe que la obra se llama Antuco, más o menos se imagina, ¿no? Donde pueden estar los familiares de los chicos que murieron en esa situación tan extrema y tan irresponsable de parte del Ejército de Chile. Eso es lo primero, y luego vamos a conocer a esta familia, que son estos 2 abuelos y este chico. Y luego vamos a acompañar a este chico al servicio militar para llegar finalmente a esta escena. Uno podría pensar, y de hecho yo pensé, que Antuco se iba a tratar exactamente de la escena, ¿no? Sí, mucha gente le pasa eso. Pero es muy eficiente que ustedes escojan construir los vínculos, Claro. antes de mostrarnos el horror, que básicamente es lo que vamos a ver, porque cuando llegamos a esa escena finalmente, que además es muy corta en el contexto de la obra, menos mal que es muy corta, porque es terrorífica, porque ya tenemos un vínculo, pero tenemos un vínculo con una marioneta. Así que preguntarte, Dominga, primero por la dramaturgia que tiene Antuco. Sí, qué bonito lo que dices. La dramaturgia de Silencio Blanco en las 2 últimas obras, en todos nuestros trabajos nosotros nos inspiramos a partir de investigaciones en terreno. Como elegimos el tema, en los casos anteriores elegimos el oficio, el lugar de inspiración, y vamos a esos lugares y de ahí sacamos como el material para la dramaturgia. El material humano principalmente, le decimos nosotros, nos empapamos de todo lo que vemos, del paisaje, de la naturaleza, y mucho de la sensación de las personas que observamos, como de sus ritmos, de su carisma, no sé cómo decirlo bien. Y en este caso fuimos el 2019, el 2020, el 2020, en febrero del 2020, antes de que explotara la pandemia. Sí. Fuimos a hacer el recorrido, principalmente en un tema más de observar el paisaje, observar la naturaleza, donde se situaba todo esto, y luego de eso ponernos a crear. Nos encontró la pandemia, entonces una obra que pensábamos estrenarla el 2020 o el 2021 a más tardar, estuvimos 3 años en proceso creativo. Entonces hicimos una investigación periodística, documental muy profunda. Revisamos todos los videos que existen respecto a la crónica de la noticia, revisamos muchos libros y recopilaciones que se hicieron al respecto, y ya cuando pudimos volver a la presencialidad, porque nosotros como compañía necesitábamos la presencialidad para poder trabajar, ¿no? Claro, y con marionetas, o sea, cuando pudimos volver a la presencialidad, guardamos todo ese material, lo dejamos bien guardado y comenzamos a crear como con todo eso ya en nuestra biografía, en nuestro conocimiento, en nuestros cuerpos. Y de eso se creó principalmente guiado por Santiago Tobar, que es el director artístico y creador de las marionetas también, y con todo el material que podían ir entregando y movilizando los actores y las actrices. Así que de esa forma principalmente, pero
En cuanto a lo que tú decías, como de la escena misma, fue algo que nos cuestionamos mucho antes. El Santi siempre cuenta como que yo le puse mucho le cuestioné mucho hablar de esta tragedia, porque yo decía, ¿cuál es la intención de hablar de los milicos? Honestamente, no sé por qué queremos contar con eso. Y nos dimos cuenta que más que nada era, tratar un tema, una tragedia, algo horroroso, que no ha tenido ninguna visibilización quizás suficiente o reparación dentro del contexto en el que estamos hoy día, que es, por ejemplo, la conmemoración de los 50 años. Y también de cómo nosotros nos hemos inspirado en las obras anteriores también en lugares, en paisajes en que la naturaleza siempre es preponderante. Uh-huh. Entonces, como que de cierta forma el hombre o el humano intenta ponerse por sobre o intentar dominar esa naturaleza y nunca gana. O sea, la naturaleza siempre existe de por sí, más allá de lucha de bien o mal, siempre existe de por sí. Entonces, esas fueron como principalmente las cosas que nos hicieron como arraigarnos a esta historia. Ahora, a mí me parece que uno de los valores simbólicos que tiene la obra tiene que ver también con reivindicar a las familias más allá del titular, ¿no? Claro. 45 personas murieron en ese momento, en el 2005, ¿no? 18 de mayo. Y, claro, nos quedamos solo, como suele suceder con el titular, ¿cierto? A veces incluso se nos olvidan los nombres de quienes perecieron y qué pensar en todo lo que había detrás. Y lo que ustedes hacen es construir esa familia. Y una de las maneras en que ustedes hacen eso, además, los 5 actores que están ahí, y ya aprovecho entonces de preguntarle a Camilo, es que ustedes, excepto en esta escena del terror, ustedes son muy amorosos con las marionetas. Desde el momento 1, algo a mí me llamó muchísimo la atención. Ustedes son muy amorosos. O sea, las marionetas, cada marioneta las manejan entre 2 o 3, pero además la manera en que ustedes las tocan, cómo las cuidan, en la primera escena hay un abrazo, sí. Y de ahí en adelante ese es el tono, excepto, insisto, en este momento que es muy importante y tiene que ver con el servicio militar, ¿no? Con el abuso de poder. Y con el abuso de poder. Entonces, cuéntanos respecto a esa generación de empatía desde el cuerpo, que es lo que ustedes hacen ahí. Sí, bueno, eso yo lo nombraría así como que es empatía con las marionetas. Tratamos de empatizar con lo que le puede suceder al personaje de la marioneta. Entonces, en nuestra obra anterior estábamos de negro, no nos veíamos, y en este como nos exponemos, se ven nuestras caras, nuestros cuerpos, la luz también nos involucra. Había que hacerse cargo de la relación con la marioneta, y en ese proceso se fue dando de esta manera. No, tampoco fue una cosa como de que haya una premisa de que seamos cariñosos con la marioneta, pero sí al momento de empatizar se empieza a generar esta relación y que generan simpatía también, la vida de ellos. Bueno, y también como nos hemos involucrado con la investigación de las familias, hemos tenido la suerte de compartir con algunas madres de las víctimas de Antuco, vimos muchos videos, mucho reportaje. Hay una empatía por la historia que estamos contando y que son las marionetas que crea Santiago, que son marionetas muy particulares, son piezas únicas de arte. Entonces se empieza a crear una relación que es bastante espontánea, diría yo. Claro, y además es lo que tú dices, ¿no? Saltar desde que ustedes desaparecen en las obras anteriores y que son solamente sombras que aparecen, que en general es lo que estamos más acostumbrados a ver en las obras de marioneta, a esta en donde los cuerpos de ustedes también tienen un espacio. Hay una parte donde no están las marionetas, están solo ustedes galopando por el escenario. Y preguntarte también respecto ahí el diseño de producción, Dominga, porque hay un trabajo visual que ustedes proponen desde ahí. No hay visuales pregrabadas, sí hay sonido, pero hay una cosa que también me gustó mucho que tiene que ver con la materialidad, por supuesto, de las marionetas, de su mundo, de la camita, de la mesa, ¿cierto? Etcétera. Pero además hay una cosa que tiene que ver con cómo los actores y actrices también manejan luces al interior de la obra, y sus cuerpos también se transforman en parte de la escenografía en algún momento. Cuéntanos respecto a ese diseño. Ay, me encanta eso, porque de cierta manera, cuando hablas como de esta empatía o esta amorosidad con las marionetas, yo siento que nosotros siempre hemos
concebido lo que hacemos como que las marionetas son una forma de expresión de la actuación. O sea, nuestro trabajo es como un trabajo puro de actuación por medio de marionetas. Es muy profundo como el trabajo actoral que existe detrás, es muy profundo el trabajo físico de los actores que las manipulan. Entonces, las marionetas actúan por medio de los actores, son su instrumento. Entonces creo que es como un poco la relación que tiene un músico con su violín o con su instrumento. Claramente existe una relación como de uno a uno, pero sigue siendo tu instrumento, no es una persona, no es un personaje, no es un actor. Y con respecto a las materialidades, bueno, en las obras anteriores también existen estas pequeñas lucecitas chicas, en el bote de pescador están, en Chiflón hay unos farolitos pequeños también. Tiene que ver como con la artesanía que trabaja el Santiago principalmente y con la visión, en Chiflón es más evidente, pero con la visión de recuperar materiales simples, muy simples, cotidianos. Bueno, las marionetas están hechas de papel de diario, de palitos de palillos chinos, de palitos de sushi. Las maderas son maderas de cajones de La Vega. En esta ocasión no, en Antuco elegimos unas maderas de como demoliciones y cosas así, pero son todos materiales nobles que se transforman y se les da como una segunda o quizás tercera o cuarta vida. Y desde eso contamos la historia, y también tiene que ver con las temáticas en las que nos fijamos en temáticas cotidianas que están en el día a día, y como que nos detenemos un poco a observarlas, este cotidiano, esta familia, qué es lo que pasa con toda esta tragedia, que los ponen como héroes del ejército que murieron en la montaña, que en realidad no, son niños de 18 años, 19 los más grandes. 44. 44, O sea, son más 40. uno, Sí, Más un sargento. un sargento de 44. Sí. Y los que quedan, ¿qué pasa con los que quedan? Claro, esa es la pregunta, ¿no? Estamos conversando con Dominga Gutiérrez, quien es la productora y además co-creadora del teatro Silencio Blanco, quienes están presentando Antuco. Es importante decirles que quedan las últimas funciones de jueves a sábado a las 20 horas y el domingo a las 19 horas, que es la última función. Así que queda jueves, viernes, sábado y domingo, 4 funciones para poder ver Antuco, dirigida por Santiago Tovar, con quien además hace las marionetas y la escenografía. El diseño escénico es de la gran Belén Abarza, le mandamos siempre un abrazo, somos muy fan. El diseño sonoro y la composición musical es de Ricardo Pacheco y Camila Pérez, Consuelo Miranda, Marcos Reyes, Marión García y Camilo Yáñez, que nos acompaña, son quienes están ahí en el escenario. Ahora preguntarte, Camilo, porque yo los miraba y decía, menos mal son todos tan jóvenes, ¿no? Porque qué agotador debe ser sostener, ¿cierto? La obra, que dura 70 minutos, no es tan larga, pero ustedes están en movimiento, que además es el péndulo de movimiento es desde que están en una cosa muy, muy pequeña, haciéndose invisibles para mover una patita, a momentos que están absolutamente desplegados, ¿no? Así que cuéntanos respecto a eso, y también a mí me da mucha curiosidad el trabajo en conjunto cuando son 3 cuerpos humanos moviendo una marioneta. Bueno, el trabajo físico de la compañía siempre ha exigido un nivel de entrenamiento personal, aparte de lo que uno trabaja en la compañía, requiere una preparación. Todos tratamos de prepararnos cada uno a su forma, pero sí tiene una alta exigencia física. Eso. Harto cardio. Sí. Y harta concentración también. Sí, porque incluso hasta los movimientos más chicos todo requiere de una tensión muscular, de un tono físico, que siempre hay que controlar todos los movimientos. La marioneta, bueno, lógicamente no se mueve sola, pero para que se mueva con la calidad que se mueve requiere de todo un trabajo físico anterior a la marioneta. Y ¿cuál era lo otro que me preguntaste? Por la coordinación entre ustedes. Bueno, sí, las marionetas se mueven de 3 personas. Y bueno, eso en realidad es ensayo. La marioneta se divide en la manipulación con alguien manipula cabeza y torso, el otro manipula los 2 brazos y la otra persona las 2 piernas. Y eso en realidad es solo ensayo, mucho trabajo de escucha. Nosotros trabajamos mucho con las respiraciones para
va a ir a... Claro, pero eso, tienen que coordinar, Sí, hay una literalmente un solo cuerpo. Sí, hay que coordinarse mucho, pero claro que esta coordinación se trabaja a través de la escucha corporal. Eso es un trabajo que ya llevamos años. El 70% del grupo ya llevamos mínimo 5 años en la compañía, entonces hay un lenguaje que se ha ido desarrollando ya y que de cierta manera ya nos vamos haciendo más expertos en lo que somos. Y el leer al otro también. Sí, eso también. Ahora, y para cerrar, os contaban antes que en las obras anteriores ustedes estaban de negro, ¿cierto? No aparecían, y aquí aparecen, y además tú cuando entró Camilo yo inmediatamente me un poco de susto porque es el único villano que vemos en toda la obra, así como que vemos con rostro, ¿cierto? Sí. Porque el ejército es una cosa que es conceptual, ¿no? Sí. Claro. Pero villano, Camilo, hay una parte que de verdad da susto. Y quería preguntarle también por ese ejercicio para ustedes, al interior de la misma compañía Silencio Blanco, y sin dejar de trabajar con marionetas, que ustedes aparezcan también en algunos momentos interactuando o tomando roles súper visibles, ¿no? Sí, bueno, esta escena en particular... Que es como un sargento que le hace bullying al escabro, Sí, ¿no? que en realidad nosotros la trabajamos desde el concepto, la premisa del abuso de poder. Y cómo la jerarquización de poderes, como siempre hay uno que está arriba del otro, así como nosotros también vemos esto de que nosotros manipulamos a la marioneta, entonces ejercemos un poder sobre la marioneta y así va la escala hacia arriba. La escena, nada, se trabajó a través de muchas improvisaciones, jugando mucho, nos pasamos también durante el proceso. Y lo que sí siempre en la otra obra, a pesar de que, bueno, que estábamos tapados, siempre hubo una relación con las marionetas real, no sé, como de que había un contacto a pesar de que no nos veíamos, entonces ahora fue solo dar el siguiente paso, lo cual también requirió mucho trabajo. O sea, me imagino. mucho trabajo. Además muy expuesto también. Sí, totalmente. Y también encontrar ese momento, ese lugar que sea creíble, en donde poder interactuar con una marioneta, porque claro, es una marioneta, entonces... Claro, pero ahí lo que aparece, porque son 3 personas manejando esta marioneta que se supone que está corriendo mientras Sí. le hacen bullying los superiores, diríamos, Sí. pero ustedes también le hacen bullying de alguna manera a sus compañeros Sí. que están manejando Sí, las pues. marionetas, entonces ya hay como un cruce de cuerpos que es muy interesante. Es la escena que a uno se le hace más larga, pero es muy coherente con que esa escena sea muy larga y que la escena misma de la montaña sea tan corta, porque es como entendemos por qué llegamos ahí. Sí, básicamente. Claro, al conscripto en este caso no le quedó otra opción que obedecer. Eso es lo que nosotros podemos deducir de todo esto que pasó, porque bueno, la tragedia en sí es tan increíble que nadie haya dicho que no. Claro. Que nadie haya dicho, oye, está nevando, devolvámonos No hay al cómo. refugio. Sí, no se puede. Pero claro, esto en el ejército funciona así, no se pueden desacatar las órdenes de los superiores. Ay, no me digas nada, estoy leyendo Los zarpazos del Puma. Bueno, a propósito de eso, pero las últimas 4 funciones de Antuco este jueves, viernes y sábado a las 20 horas y el domingo 19 a las 19 horas, el domingo 3 a las 19 horas, son las últimas 4 funciones de Antuco. Yo de verdad se las recomiendo, es una experiencia teatral muy interesante, muy original y que además van a salir muy conmovidos. Y van además, al final sale Dominga invitando a la gente si quiere ahí tocar las marionetas, acercarse, mirarlas para ver cómo se produce esta narrativa. Así que muchísimas gracias a los dos. Gracias Dominga Gutiérrez, productora y co-creadora de la compañía Silencio Blanco, y también a Camilo Yáñez, uno de los actores. Muchas gracias a los dos por venir. Muchas gracias, Antonella. Muchas Gracias por la invitación. Nosotros tenemos que despedir el programa rápidamente. Mañana regresamos a las 10 con un nuevo semáforo. Chao.